Hace 7 años, la mujer con la que estaba a punto de casarme me dejó por mi hermano rico. Hoy, en el funeral de nuestro padre, mi hermano entró pavoneándose con ella, irradiando prepotencia. Ella se acercó lo suficiente como para que yo pudiera oler su perfume caro y susurró. Entonces, supongo que gané, ¿verdad? Sigues siendo pobre. La miré fijamente a los ojos y dije con calma. Sí, bueno, conoce a mi esposa. Ella se quedó helada, porque junto a mí estaba alguien que nunca esperó ver. Alguien que destrozaría todo lo que ella creía saber sobre ganar y perder. Mi nombre es Mateo. Tengo 35 años y, durante los últimos 7 años, he estado reconstruyendo una vida que fue destrozada por las dos personas en las que más confiaba. Lo que voy a contarte no es solo una historia de traición. Se trata de descubrir que, a veces, lo peor que te pasa se convierte en lo mejor que te pudo haber pasado. Pero antes de entrar en cómo se desarrolló todo en aquel funeral, antes de hablarte de la mujer que estaba a mi lado y que hizo que mi ex prometida se pusiera pálida, necesito llevarte atrás. Tenía 28 años y trabajaba como profesor de historia en un instituto de Madrid. Ganaba unos 38.000 euros al año y pensaba que tenía toda mi vida resuelta. Ella se llamaba Lucía. Tenía 26 años cuando nos conocimos. Trabajaba como higienista dental en la clínica donde yo iba para mi revisión anual. Tenía un cabello castaño rojizo que brillaba con la luz, ojos verdes que parecían ver a través de ti y una sonrisa que te hacía olvidar cualquier preocupación. Empezamos a salir después de que reuní el valor para invitarla a salir tras mi tercera cita ese año. Nunca antes había necesitado tanto trabajo dental, pero seguía buscando excusas para volver. Nuestra relación era cómoda. Esa es la palabra que usaría. Cómoda. Cenábamos en cadenas de restaurantes tipo Vips, veíamos Netflix los viernes por la noche y hablábamos de comprar un piso algún día, cuando hubiéramos ahorrado lo suficiente para la entrada. A Lucía le gustaba la idea de la estabilidad. Había crecido en una familia con dificultades económicas y me confesó en nuestra cuarta cita que nunca quería volver a vivir así. Le pedí matrimonio después de 2 años, durante una acampada en los picos de Europa. Nada ostentoso. Solo nosotros dos, una fogata y un anillo para el que estuve ahorrando 6 meses. Me costó 2.500 euros, una fortuna con mi sueldo de profesor. Lloró cuando dijo que sí, y recuerdo haber pensado que era el hombre más afortunado del mundo. Mi hermano Alejandro tenía 32 años en ese momento, 4 años mayor que yo y tan diferente a mí como se puede imaginar. Mientras yo elegí la educación y el propósito sobre el beneficio, Alejandro eligió el dinero por encima de todo. Había fundado una consultoría tecnológica nada más terminar la carrera y, para cuando cumplió los 30, ya facturaba cifras de 7 dígitos anuales. Alejandro vivía en un ático en el centro de Madrid, cerca de la calle Serrano, con ventanales del suelo al techo y vistas a la ciudad. Conducía un Mercedes clase S negro y vestía trajes que costaban más que mi alquiler mensual. Pero así era mi hermano. Nunca estaba satisfecho. Cada logro era solo un peldaño para el siguiente. Cada éxito se medía solo por cuanto más grande podría ser el próximo. Habíamos crecido en la misma casa, compartíamos los mismos padres, pero en algún momento Alejandro decidió que ganar era lo único que importaba. Y ganar, para él, significaba tener más que todos los demás, especialmente más que yo. Nuestro padre, Ricardo, siempre fue más duro conmigo que con Alejandro. Papá era un empresario hecho a sí mismo que había levantado una cadena de ferreterías desde la nada. Nunca entendió por qué elegí la enseñanza en lugar de los negocios. Estás desperdiciando tu potencial, me decía en las cenas de Navidad. Alejandro lo entiende. Entiende que el dinero es la forma de llevar la cuenta en la vida. Alejandro se sentaba allí con una sonrisa burlona, absorbiendo la aprobación de papá como una planta bajo la luz del sol.
Y yo me sentaba allí bebiendo mi caña, recordándome que había elegido una vida con propósito, que estaba marcando una diferencia en la vida de los chavales, que el dinero no lo era todo. Pero a veces, tarde por la noche, me preguntaba si mi padre tenía razón, si me había equivocado de camino. La cena de compromiso fue donde todo empezó a desmoronarse, aunque no lo vi en ese momento. Lucía y llevábamos 3 meses comprometidos y planeamos una pequeña cena familiar en un restaurante italiano del barrio de las Letras. Alejandro llegó 20 minutos tarde, haciendo una entrada triunfal y adueñándose de la conversación de inmediato. Habló de su último acuerdo comercial, una fusión que le iba a reportar un pago sustancioso. Pidió el vino más caro de la carta sin preguntar a nadie más. Y mantuvo toda su atención en Lucía, haciéndole preguntas sobre su trabajo, su familia y sus sueños. En ese momento, pensé que solo estaba siendo amable con su futura cuñada. Lucía parecía encantada con la atención. Mi madre, Carmen, me apartó cuando fui al baño. Mateo, hijo, dijo con voz cautelosa, quizá deberías vigilar cuánto habla Alejandro con Lucía. Ya sabes cómo es tu hermano. Me reí. Mamá, solo estás siendo simpático. No pasa nada. Pero las madres saben cosas. Ven patrones que nosotros, por estar demasiado cerca, no notamos. Durante los meses siguientes, empecé a notar pequeños detalles. Lucía mencionaba a Alejandro en las conversaciones más de lo necesario. Alejandro me ha dicho que deberíamos probar este restaurante. Alejandro dice que el mercado inmobiliario va a colapsar pronto, quizá deberíamos esperar para comprar el piso. Alejandro cree que debería estudiar gestión de clínicas dentales, dice que soy demasiado lista para estar limpiando dientes toda la vida. Me convencí de que era algo inocente. Alejandro tenía éxito, mundo, era alguien cuya opinión pesaba. Por supuesto que Lucía valoraría sus consejos. Pero luego llegaron los mensajes de texto. Yo no era el tipo de hombre que revisaba el móvil de su prometida. Nunca lo fui. Nunca pensé que tendría que serlo. Pero una noche, ella se dejó el móvil en la mesa del salón mientras se duchaba y apareció una notificación. Un mensaje de Alejandro. No puedo esperar a verte otra vez. Lo de anoche fue increíble. Se me cayó el alma a los pies. Me dije a mí mismo que no podía significar lo que parecía. Tenía que haber una explicación. Tal vez se habían cruzado en algún sitio. Tal vez era sobre una sorpresa que estaban planeando para mí. Abrí el hilo de mensajes y mi mundo se acabó. Meses de mensajes, flirteos, planificación de encuentros secretos, contenido explícito que no voy a repetir aquí. Llevaban acostándose al menos 5 meses. Se veían en su ático mientras yo estaba en el instituto, corrigiendo exámenes y planificando lecciones, completamente ajeno a que mi prometida me traicionaba con mi propio hermano. Los mensajes no eran solo sobre sexo. Hablaban de un futuro juntos. Alejandro le decía a Lucía que se merecía algo mejor que un profesor pelado que nunca llegaría a nada. Lucía le decía a Alejandro que había cometido un error al decirme que sí. Que se había conformado con la seguridad en lugar de aspirar al éxito. Un mensaje de Alejandro se me quedó grabado. Mateo siempre ha sido la decepción de la familia. Papá lo sabe. Yo lo sé. Y en el fondo, tú también lo sabes. Te mereces a alguien que pueda darte la vida que quieres, no a alguien que te mantenga atrapada en la mediocridad para siempre. Cuando Lucía salió de la ducha, envuelta en mi toalla, sonriendo como si nada pasara, yo estaba sentado en el sofá con su móvil en la mano. Mateo, ¿qué haces con? Empezó ella. ¿Desde cuándo? Pregunté, con la voz sorprendentemente firme. No sé de qué. No me mientas. Ahora no. ¿Desde cuándo te acuestas con mi hermano? Se quedó allí parada un buen rato, con el agua goteando de su pelo sobre la alfombra. Entonces, algo en su cara cambió.
La culpa desapareció, reemplazada por algo más duro. Desafío, tal vez, o el alivio de que el secreto finalmente hubiera salido a la luz. 5 meses, dijo. Desde la fiesta de cumpleaños de tu padre. Ese fue el día en que me tocó ser el conductor designado, cuidando de papá, que había bebido de más, asegurándome de que todos llegaran a casa sanos y salvos. Mientras yo era el hijo responsable, Alejandro había dado su paso. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lucía se sentó frente a mí, sin molestarse ya en ocultar nada. Porque Alejandro puede darme la vida que quiero. Mateo, estoy harta de hacer presupuestos para todo. Harta de elegir entre comprar ropa nueva o ahorrar para el piso. Harta de planear una boda que no podemos pagar. Alejandro me lleva a restaurantes donde la cuenta es más que tu sueldo semanal. Me compró una pulsera el mes pasado que costó más que tu coche. Pensé que me querías. Te quería, en cierto modo, dijo ella, y por un momento vi algo parecido a la tristeza en sus ojos. Eres bueno. Eres estable. Eres seguro. Pero lo seguro ya no es suficiente, Mateo. Quiero más. Y Alejandro puede dármelo. Es mi hermano, y es mejor hombre de lo que tú serás nunca. Las palabras salieron frías, objetivas. Siento si eso duele, pero es la verdad. Tú elegiste ser un profesor que no gana nada mientras Alejandro construía un imperio. Elegiste la mediocridad mientras él elegía el éxito, y yo le elijo a él. Entró en mi habitación, se vistió y recogió las pocas cosas que tenía en mi piso. El anillo de compromiso por el que ahorré 6 meses se quedó en la mesa del salón, donde ella lo puso. Ni siquiera miró atrás cuando salió por la puerta. Me quedé allí sentado, mirando ese anillo, y me di cuenta de que lo había perdido todo. Mi prometida, mi hermano, mi fe en la familia, todo en 20 minutos. Al día siguiente llamé a Alejandro. Respondió al tercer tono, con esa voz de satisfacción engreída que me perseguiría durante años. Me imaginaba que llamarías, dijo. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Cómo no iba a hacerlo? Respondió. Lucía es una mujer increíble, Mateo. Inteligente, guapa, ambiciosa. Se merece a alguien que esté a su altura. Alguien que no se conforme con ser un niñero glorificado cobrando un sueldo de miseria. Estaba prometida contigo y ahora está conmigo. Así funciona el mundo, hermanito. Los fuertes toman lo que quieren. Los débiles se quejan de la justicia. Somos familia, Alejandro. Él se rió. Se rió de verdad. La familia es solo un accidente de nacimiento, Mateo. No significa nada. Lucía me eligió porque soy la mejor opción. Quizá esto te enseñe que tus elecciones tienen consecuencias. Quise conducir hasta su ático y hundirle el puño en la cara, pero no lo hice. Simplemente colgué y me quedé allí sentado, sintiéndome como si alguien me hubiera vaciado por dentro con una cuchara. Lo peor llegó 2 semanas después, cuando Alejandro y Lucía lo hicieron oficial en redes sociales. Subieron fotos en restaurantes de lujo, en galas benéficas y en un viaje a los viñedos de La Rioja. Lucía lucía ropa de marca y joyas que yo nunca habría podido pagar. Cada publicación era como una puñalada en el pecho. Mi madre me llamó llorando. Mateo, lo siento mucho. Debí decirte algo antes. Vi cómo Alejandro la miraba, pero esperaba que él no fuera capaz de llegar tan lejos. Mi padre también llamó, pero su mensaje fue distinto. Tienes que pasar página, hijo. Lucía tomó su decisión. Alejandro tomó la suya. Pelearte por esto no cambiará nada, acéptalo y céntrate en tu propia vida. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de que lo que hizo Alejandro estaba mal, solo decepción porque yo no sabía gestionarlo mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba verdaderamente solo.
Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Perdí 7 kilos porque no podía comer y apenas dormía un par de horas seguidas. Iba a trabajar con una cara de muerto, moviéndome por inercia en el instituto mientras me sentía vacío por dentro. Mis alumnos lo notaron. Uno de ellos, un chico llamado Hugo, que siempre se sentaba al fondo, se quedó después de clase un día. Señor Mateo, ¿está bien? Parece muy triste. Intenté restarle importancia, pero Hugo insistió. Mi madre dice que cuando pasas por algo difícil, tienes que seguir adelante de todos modos, incluso cuando no quieres. Dice que así es como se ve la valentía. La madre de Hugo era madre soltera y trabajaba en 2 empleos. La había conocido en las reuniones de padres y profesores, había visto el agotamiento en sus ojos, pero también su determinación. Y aquí estaba su hijo, intentando animar a su profesor que se estaba desmoronando. Esa conversación se me quedó grabada. La madre de Hugo no tenía el lujo de rendirse. Yo tampoco. Empecé a ir a terapia con una psicóloga llamada Dra. Elena Morán. Era cara y afectaba a mi ajustado presupuesto, pero valía cada céntimo. Ella me ayudó a entender que lo que hicieron Alejandro y Lucía no definía mi valor como persona, sino el carácter de ellos. Tú elegiste una carrera basada en valores, me dijo. Ellos se eligieron basándose en la codicia y el estatus. ¿Quién crees que será más feliz a largo plazo? Parecen muy felices en sus fotos, respondí con amargura. Las redes sociales son solo una vitrina de momentos destacados, Mateo. Nadie publica las peleas, las dudas o el momento en que se dan cuenta de que construyeron su relación sobre una traición. Dales tiempo. Empecé a correr. No porque quisiera, sino porque necesitaba sacar la rabia que me quemaba por dentro. 8 kilómetros al día, luego 10, luego 15. El dolor físico era más fácil de manejar que el emocional. Y poco a poco, empecé a sentirme yo mismo otra vez. Pero también tomé una decisión. Se acabó lo de ser la decepción de la familia. Se acabó lo de ser el tipo al que todos subestimaban. Iba a construir algo. Iba a demostrar que mi padre y Alejandro estaban equivocados sobre mí. Solo que aún no sabía qué. La respuesta llegó de un lugar inesperado. Un compañero, el profesor de informática, Gregorio, mencionó que estaba desarrollando una aplicación educativa en sus ratos libres para ayudar a los alumnos a aprender historia mediante líneas de tiempo interactivas y juegos. El problema, dijo Gregorio mientras comíamos en la cantina, es que sé programar el software, pero no sé lo suficiente sobre el currículo de historia para que sea realmente útil. Cada vez que escribo contenido, parece un artículo aburrido de la Wikipedia. ¿Quieres que te eche una mano? Le ofrecí. Esa charla casual se convirtió en una sociedad. Gregorio y yo pasamos nuestras tardes y fines de semana creando Ruta Histórica, una app que hacía que aprender fuera adictivo para chavales criados con móviles. Invertimos todo lo que teníamos. Dinero, tiempo y esfuerzo. 6 meses después del lanzamiento, teníamos 10.000 descargas. Un año después, 100.000. Los distritos escolares empezaron a contactarnos para comprar licencias para todo el sistema educativo. 2 años después de aquella comida, vendimos Ruta Histórica a una de las mayores editoriales educativas de Europa por 8 millones de euros. Tras impuestos, gastos legales y repartir con Gregorio, me quedé con 3,2 millones de euros netos. Tenía 31 años y, de repente, era rico más allá de lo que jamás imaginé. Pero esto es lo que Alejandro y Lucía nunca entenderían. El dinero no cambió quién era yo. Seguí dando clases un año más porque me encantaba. Me compré una casa modesta, no un ático. Conducía un coche fiable, no un símbolo de estatus, y usé una gran parte de ese dinero para crear un fondo de becas para alumnos de familias con pocos recursos que quisieran ser profesores.
No hice alarde de mi riqueza, no publiqué nada en redes y no le envié a Alejandro ningún mensaje para restregárselo. Simplemente viví mi vida con discreción y propósito, intentando superar la traición que casi me destruye. Superar aquello también significaba volver a tener citas, aunque yo era cauteloso hasta el punto de la paranoia. Con cada mujer que conocía, me preguntaba si le interesaba yo o lo que podía ofrecerle. Eso dificultaba las relaciones, siempre buscando segundas intenciones, siempre esperando otra traición. Entonces conocí a Sara Chen en un congreso de profesores en Barcelona. Era una profesora de educación especial de Valencia, apasionada por la educación inclusiva y con un sentido del humor seco que me pilló por sorpresa. Hablamos durante 3 horas con café de máquina del centro de convenciones y no mencioné mi situación financiera ni una sola vez. Sara era diferente a Lucía en todo lo que importaba. Mientras Lucía se centraba en las apariencias y el estatus, Sara se preocupaba por la esencia y el impacto. Conducía un Honda Civic de 10 años y no se disculpaba por ello. Vestía vaqueros y calzado cómodo en lugar de marcas de diseñador. Y cuando hablaba de sus alumnos, su rostro se iluminaba con amor genuino. Salimos a distancia durante 8 meses antes de que le pidiera que se mudara a Madrid. Antes de hacerlo, le conté todo sobre mi pasado. Sobre Lucía y Alejandro, y sobre el dinero de la venta de ruta histórica. Necesitaba saber si el dinero cambiaría las cosas. Sara escuchó todo, me miró y dijo: Mateo, no me importa tu dinero. Me importa que lo hayas usado para ayudar a estudiantes a ser profesores. Eso me dice quién eres. El resto son solo números en una cuenta bancaria. Nos casamos un año después. Fue una ceremonia pequeña, solo con amigos cercanos y mi madre. No invité ni a mi padre ni a Alejandro, ya no formaban parte de mi vida y yo estaba bien con eso. Durante los siguientes 3 años, Sara y yo construimos una vida juntos. Viajamos en vacaciones de verano, organizábamos noches de juegos con otros profesores y hablábamos de formar una familia. Yo era feliz, genuinamente feliz, de una forma que nunca lo fui con Lucía. Entonces murió mi padre. La llamada de mi madre llegó un martes por la mañana. Mateo, es tu padre. Ha tenido un infarto masivo. Se ha ido. Sentí algo, pero no fue pena. Fue más como cerrar un libro que nunca disfruté leyendo. Mi padre y yo no habíamos hablado en 6 años, desde que le dije que no iría a la boda de Alejandro y Lucía. Él me llamó desagradecido y dijo que guardaba rencor por algo que había salido bien para todos. Habrá un funeral, Mateo, dijo mamá. Sé que las cosas han sido difíciles, pero te necesito allí. Por favor, hazlo por mí. Miré a Sara, que me observaba con preocupación. Estaremos allí, le dije a mamá. El funeral fue en la iglesia de San Miguel, la misma donde mi padre había ido a misa cada domingo durante 40 años. Llevaba un traje oscuro y me quedé al fondo con Sara, viendo a la gente entrar. Socios, empleados de sus ferreterías, vecinos y amigos. Entonces entraron Alejandro y Lucía. Habían pasado 7 años desde la última vez que los vi en persona. Alejandro parecía mayor, con canas y arrugas que antes no estaban. Llevaba un traje que probablemente costaba 4.500 euros, pero algo en él parecía disminuido, como si se esforzara demasiado por parecer exitoso. Lucía iba de su brazo, con un vestido negro que gritaba caro. Había envejecido bien, seguía siendo guapa, pero había algo duro en su rostro ahora. Nos vieron allí parados con Sara. La cara de Alejandro se volvió neutral, los ojos de Lucía se abrieron un poco y luego se entrecerraron mientras analizaba a Sara, procesando lo que significaba su presencia. Después del servicio, la gente se reunió en el salón parroquial para tomar café. Yo estaba con Sara escuchando historias de un antiguo socio de mi padre cuando Alejandro se acercó. Mateo, dijo, tendiendo la mano como si fuéramos conocidos de negocios. Gracias por venir.
Miré su mano un buen rato antes de estrecharla brevemente. Mamá me pidió que estuviera aquí. Ya, la sonrisa de Alejandro fue forzada. Esto es incómodo. ¿Lo es? Pregunté. No lo había notado. Lucía apareció al lado de Alejandro y vi sus ojos evaluando a Sara con el cálculo de un joyero examinando el trabajo de la competencia. Mateo, dijo Lucía con voz empalagosa. Ha pasado tanto tiempo. No el suficiente, respondí con calma. Ella se rió como si fuera un chiste. Sigues resentido, ya veo, después de todos estos años. Sara me apretó la mano suavemente, un recordatorio para mantener la calma. No estoy resentido, dije. Estoy agradecido. Me hicisteis un favor. La sonrisa de Lucía flaqueó. ¿Un favor? Me mostraste quién eras realmente antes de que cometiera el error de casarme contigo. Eso vale más que cualquier anillo. Alejandro dio un paso al frente en modo protector. Vamos, Mateo. Estamos en el funeral de nuestro padre. ¿No podemos ser civilizados? Estoy siendo civilizado, dije. Lo civilizado sería ignoraros por completo. Lo que me hicisteis no fue civilizado, Alejandro. Fue crueldad calculada, pero he pasado página. Claramente, dijo Lucía con sarcasmo mirando a Sara. Aunque, debo decir, esperaba que terminaras con alguien un poco más. Impresionante. Fue entonces cuando Sara habló, con voz firme. ¿Impresionante en qué sentido? ¿Moralmente? ¿Profesionalmente? Porque estoy bastante segura de que te supero en ambos aspectos. Lucía se puso roja. Perdona. Me has oído, continuó Sara. No te conozco y, sinceramente, no quiero. Pero sé lo que le hiciste a mi marido hace 7 años y sé que las personas que construyen sus relaciones sobre la traición rara vez terminan siendo felices. Oh, somos muy felices, soltó Lucía demasiado rápido. El negocio de Alejandro va de maravilla. Tenemos todo lo que podríamos desear. Excepto integridad, sentenció Sara. Alejandro tensó la mandíbula. No sabes nada de nosotros. Sé lo suficiente, replicó Sara. Sé que eres el tipo de hombre que roba a su propio hermano. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Fue entonces cuando Lucía se inclinó lo suficiente como para que yo pudiera oler su perfume caro y susurró. Entonces, supongo que gané, ¿verdad? Sigues siendo solo un profesor y nosotros vivimos la vida que tú nunca podrías darle. La miré y vi algo que se me había escapado hace 7 años. Desesperación. Necesitaba que yo creyera que ella había ganado porque, en el fondo, no estaba segura de haberlo hecho. Sí, dije con calma. Bueno, conoce a mi esposa. Lucía se quedó helada, sus ojos iban de Sara a mí, la confusión reemplazando su arrogancia. Mi esposa Sara, continué, que me quiere por quien soy, no por lo que puedo comprarle. Mi esposa, que me eligió cuando pensaba que solo era un profesor con sueldo de profesor. Mi esposa, a la que no le importó cuando le hablé del dinero, porque el dinero nunca fue lo que le importaba. La cara de Alejandro se quedó en blanco. ¿Qué dinero? El dinero de la venta de mi empresa de software educativo hace 3 años, dije. Ya sabes, la que construí desde la nada mientras tú estabas ocupado robándome a mi prometida. La que se vendió por 8 millones. Lucía palideció por completo. Mientes. Ah, sí. Pregúntale a Gregorio o mira las noticias de negocios de hace 3 años. Ruta histórica vendida a una gran editorial. Fue noticia en el sector. Alejandro me miraba como si no me hubiera visto nunca. Vendiste una empresa por 8 millones y no se lo dijiste a nadie. Se lo dije a la gente que importaba, dije apretando la mano de Sara. A la gente de mi vida real.
Vosotros dejasteis de ser parte de mi vida el día que me traicionasteis. Lucía parecía haber recibido una bofetada. Pero sigues dando clases. Conduces un Honda. Porque son mis decisiones, dije. Enseño porque me encanta. Conduzco un coche fiable porque no necesito demostrar nada a nadie. Y soy más feliz de lo que jamás he sido. Mientes, repitió Lucía, pero su voz temblaba. Esto es solo un intento patético de sentirte mejor. Sara sacó su móvil, hizo una búsqueda rápida y le mostró el artículo. Mateo y Gregorio, los profesores que crearon Ruta Histórica, venden la app por una suma millonaria. El artículo estimaba el precio entre 8 y 10 millones. La mano de Lucía temblaba al devolver el teléfono. Miró a Alejandro y vi cómo años de dudas cristalizaban en una terrible certeza. ¿Cuánto ganas tú ahora? Le pregunté a Alejandro con tono conversacional. ¿Sigues facturando 7 cifras o el mercado se ha vuelto más difícil? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Eso pensaba, dije. Verás, lo malo de montar un negocio de consultoría es que solo vales lo que vale tu último contrato. El sector tecnológico ha sido brutal estos últimos años, ¿verdad? Nos va bien, dijo Alejandro, pero su voz carecía de convicción. Ah, sí. Pregunté. Porque desde donde yo estoy, parece que has estado trabajando mucho más duro por mucho menos dinero. Qué curioso cómo funciona la vida. Lucía miraba ahora a Alejandro con una expresión que yo recordaba bien. Cálculo, reevaluación, la duda de si había elegido bien. La diferencia entre tú y yo, Alejandro, continué, es que yo construí algo que importaba, algo que ayuda a los niños a aprender, algo que nos sobrevivirá a ambos. ¿Tú qué has construido aparte de una reputación por traicionar a tu familia? Esto es ridículo, dijo Alejandro, pero ya se estaba dando la vuelta. Lucía, vámonos. Pero Lucía no se movía. Miraba a Sara, observando su vestido sencillo, su falta de joyas ostentosas y su evidente serenidad. ¿De verdad no te importa el dinero? Le preguntó Lucía a Sara. Ni lo más mínimo, respondió Sara. Me importa que Mateo creara un fondo de becas con una gran parte de ese dinero. Me importa que siga yendo a trabajar cada día porque ama la enseñanza. Me importa que sea amable y honesto y que no mida su valor por su cuenta bancaria. El dinero es solo un extra. Lucía me miró por última vez y vi cómo algo se rompía tras sus ojos. 7 años diciéndose a sí misma que había elegido bien, que había ganado, que dejarme por Alejandro fue la jugada inteligente. Y en una conversación, todo eso se derrumbó. Espero que seas feliz, dijo en voz baja. Y por primera vez, no sonó como un insulto, sonó como una súplica. Lo soy, dije con honestidad. De verdad lo soy. Alejandro agarró del brazo a Lucía y prácticamente la arrastró hacia la salida. Mientras se iban, la oí decirle algo con voz afilada y llena de reproche. Él respondió con enfado y a la defensiva. La fachada de la pareja perfecta se estaba agrietando, y ni siquiera me alegré de verlo. Mi madre apareció a mi lado, habiendo observado todo desde el otro lado de la sala. Eso ha sido intenso, susurró. Han sido 7 años de espera, respondí. Tu padre habría estado orgulloso, dijo mamá. No de Alejandro, sino de ti. Estaba equivocado contigo, Mateo. Creo que lo supo al final, pero era demasiado testarudo para admitirlo. Miré alrededor del salón parroquial a la gente despidiéndose de mi padre y me di cuenta de que yo ya me había despedido hacía años. Cuando él eligió el éxito de Alejandro sobre mi dignidad, cuando dejó claro que el dinero importaba más que el carácter. ¿Estás listo para ir a casa? Preguntó Sara. Más que listo. Mientras caminábamos hacia el coche, pensé en todo lo ocurrido. Hace 7 años, perder a Lucía me pareció el fin del mundo. Ahora comprendía que había sido el principio de algo mejor.
Alejandro se llevó a Lucía pensando que ganaba una competición, pero lo único que hizo fue salvarme de un matrimonio que nos habría envenenado lentamente a ambos. Lucía quería a alguien que le comprara cosas, Alejandro quería un trofeo para demostrar su superioridad. Se merecían el uno al otro. Yo encontré a alguien que me veía de verdad y amaba lo que veía. Alguien que me eligió cuando solo era un profesor y no cambió al saber que era rico. Alguien que valoraba lo mismo que yo, que me hacía reír y que me hacía querer ser mejor. Eso no es ganar ni perder, eso es, finalmente, encontrar a la persona adecuada. 6 meses después del funeral, recibí una llamada de mi madre. Mateo, pensé que deberías saberlo. Alejandro y Lucía se están divorciando. Siento oír eso, dije, y lo decía en serio. No porque quisiera que fueran felices juntos, sino porque el divorcio es doloroso para cualquiera. Lucía lo dejó, continuó mamá. Al parecer, tenía una aventura con uno de los socios de Alejandro, alguien más rico. Alejandro está destrozado. Pensé en eso un momento. Lucía haciéndole a Alejandro exactamente lo mismo que me hizo a mí. La simetría era casi poética. ¿Cómo se lo está tomando Alejandro? Pregunté. Mal. Me llamó anoche llorando. Dijo que no entendía cómo Lucía podía hacerle esto después de todo lo que le había dado. Me reí. No pude evitarlo. Lo dice totalmente en serio, añadió mamá. Intenté señalarle la ironía, pero no quiso escuchar. Me ha preguntado si estarías dispuesto a hablar con él. Dile que espero que encuentre a alguien que le quiera por quien es, no por lo que puede ofrecer. Y dile que ese es el único consejo que estoy dispuesto a darle. Mamá guardó silencio un momento. Realmente has pasado página, ¿verdad? Sí, dije, mirando al otro lado de la sala donde Sara corregía exámenes en la mesa de la cocina, totalmente absorta en su trabajo. Resulta que la mejor venganza es simplemente vivir bien. Eso fue hace 2 años. Sara y yo ahora tenemos una hija, Emma, que tiene 14 meses, la determinación de su madre y, al parecer, mi testarudez. Seguimos enseñando, seguimos viviendo en nuestra casa modesta y seguimos conduciendo coches fiables. Veo a mi madre con regularidad, ella es parte de la vida de Emma, una abuela cariñosa que por fin entiende que el éxito no se mide en euros. No he vuelto a hablar con Alejandro desde el funeral, lo último que supe es que trabaja como consultor para la firma de otro, intentando reconstruir su reputación. Lucía va por su 3er matrimonio, aún persiguiendo la riqueza, aún convencida de que el próximo hombre rico finalmente la hará feliz. El fondo de becas que establecí ya ha enviado a 12 estudiantes a la universidad para ser profesores. 3 de ellos ya se han graduado y enseñan en comunidades desfavorecidas. Eso me importa más que cualquier cantidad de dinero en mi cuenta. A veces me preguntan si pienso en cómo habría sido mi vida si Lucía no me hubiera dejado por Alejandro. Y la verdad es que sí lo pienso. Pienso en que estaría casado con alguien que me veía como un medio para un fin en lugar de como un compañero. Pienso en que no habría conocido a Sara, ni tendría a Emma, ni habría construido algo que realmente importa. Lo que Alejandro y Lucía me hicieron fue una de las cosas más crueles que se pueden hacer a otra persona. Traicionaron mi confianza, destruyeron mi familia y casi me rompen por completo. Pero también me liberaron para convertirme en quien debía ser. Aquel día en el funeral, cuando Lucía preguntó si ella había ganado, hacía la pregunta equivocada. Esto nunca fue una competición. Eran 2 personas tomando decisiones sobre qué tipo de vida querían vivir y qué tipo de persona querían ser. Yo elegí la integridad sobre la apariencia, el propósito sobre el beneficio y el amor real sobre el estatus conveniente. Y 7 años después, allí en aquel salón con Sara a mi lado, vi a Lucía darse cuenta de que había elegido mal. Eso no es venganza, es solo el karma presentándose finalmente a cobrar lo que se le debe. Lo mejor es que no tuve que hacer nada excepto vivir mi vida,
ser honesto, trabajar duro y amar a quienes lo merecían. Todo lo demás se cuidó solo. Así que sí, Lucía, supongo que podrías decir que ganaste. Te llevaste a Alejandro, su dinero y el estilo de vida que querías por un tiempo. Pero yo me llevé a Sara. Me llevé a Emma. Me llevé la paz. Conseguí construir algo significativo. Y puedo dormir por la noche sabiendo que cada cosa en mi vida me la he ganado honestamente, la he elegido deliberadamente y está construida sobre una base que no se desmoronará en cuanto aparezca alguien más rico. Dime tú quién ha ganado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Mi esposa me miró fijamente a los ojos y soltó. Quiero la casa, los coches, la empresa, todo. No estaba llorando. No se estaba disculpando. Estaba exigiendo, como si pidiera algo del menú de un restaurante. Como si 14 años de matrimonio, 2 hijos y todo lo que yo había construido con mis propias manos no fuera más que una simple transacción que ella estaba lista para cerrar. Mi abogado, Héctor Pacheco, me agarró el brazo tan fuerte que pensé que me dejaría un moretón. Héctor llevaba 30 años ejerciendo el derecho de familia. Había visto divorcios muy duros. Había visto cónyuges intentar destruirse mutuamente. Pero cuando le dije lo que estaba a punto de hacer, el color se le fue de la cara. Adrián, no lo hagas. Podemos luchar. Debemos luchar. Ella no tiene derecho ni a la mitad de lo que pide. Yo lo miré a él y luego a Leonor, sentada al otro lado de la mesa de conferencias con su abogado, con esa sonrisita de suficiencia en la cara. La misma cara que yo solía besar por las noches. La misma mujer a la que abracé cuando murió su madre. La misma persona que juró ante Dios y nuestras familias que estaría a mi lado en todo momento. Dáselo todo, dije. Héctor dejó caer su bolígrafo. Disculpa. Me has oído. La casa, los coches, la empresa. Dale todo lo que quiera. La sonrisa de Leonor vaciló. No se lo esperaba. Su abogado se inclinó y le susurró algo al oído. Ella asintió lentamente, como una gata que acaba de acorralar a un ratón. Pensó que me había roto. Pensó que me estaba rindiendo. Todos lo pensaron. Mi madre me llamó esa noche llorando. Carmen Sánchez crió a 2 chicos sola después de la muerte de mi padre. Hizo doble turno como enfermera. Lo sacrificó todo para que Borja y yo tuviéramos un futuro. Y ahora veía a su hijo menor entregar toda su vida a una mujer que no merecía ni un solo céntimo de ello. Donovan, por favor, dijo, usando mi nombre de pila, el original. Tu padre construyó esa empresa de la nada. Él puso su corazón en Fontanería Ferrer e Hijos. No puedes simplemente regalarla. No puedes. Mamá, necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti? Cariño, no estás pensando con claridad. Estás herido. Estás enfadado. Déjame llamar a Borja. Déjanos ayudarte. No estoy enfadado, mamá. Ya no. Y te prometo que sé exactamente lo que estoy haciendo. Ella no me creyó. Podía oírlo en su voz. Ese temblor de miedo de que su hijo finalmente se había hundido bajo el peso de la traición. Mi hermano Borja apareció en mi piso al día siguiente. Es bombero, un tipo grande, muy protector. Nunca le gustó Leonor, y lo dejó claro desde el día que se la presenté. Pero se mantuvo callado durante 14 años porque me quería y respetaba mis decisiones. Ese día no se calló. ¿Me estás diciendo que vas a dejar que se largue con todo? ¿La casa que te ayudamos a reformar? ¿La empresa que papá empezó en su garaje? ¿Se lo vas a dar sin más? Sí. ¿Por qué?
Saqué una carpeta gruesa, llena de documentos. Extractos bancarios, facturas, cheques. La deslicé por la mesa de la cocina. Porque no sabe lo que se está llevando de verdad. Borja abrió la carpeta. Leyó la primera página, luego la segunda. A la quinta, tenía la mandíbula tensa y las manos le temblaban. Esto es real. Cada palabra. Y ella no sabe que lo encontraste. Ni idea. Cerró la carpeta y me miró por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla. Sonrió. Hermano pequeño, puede que seas el hombre más inteligente que he conocido. Verán, todos pensaban que estaba roto. Pensaron que me había rendido. Vieron a un hombre que entró en un procedimiento de divorcio y agitó la bandera blanca sin dar un solo golpe. Pero no sabían lo que yo sabía. No vieron lo que yo había encontrado enterrado en 3 años de registros financieros. No entendieron que, a veces, la mejor manera de ganar no es luchar más duro. Es hacerse a un lado y dejar que tu enemigo caiga directo en la trampa que él mismo construyó. Así que, cuando entré en la sala del juzgado para la audiencia final, no estaba nervioso. No estaba asustado. No estaba derrotado. Estaba paciente. Leonor estaba sentada en su mesa vestida como si fuera para una portada de revista. Ya había elegido muebles nuevos para la casa. Ya había hecho planes para cambiar la marca de la empresa. Ya había gastado dinero que creía que era suyo. Me sonrió cuando entré, esa sonrisa fría y victoriosa. Firmé todos los documentos que me pusieron delante. Acepté cada término. Mi abogado parecía estar asistiendo a un funeral. Y entonces, se abrieron las puertas de la sala. 2 hombres de traje entraron. Agentes de la UDEF. Le entregaron un documento al abogado de Leonor. Vi cómo su cara se ponía blanca. Le vi inclinarse y susurrarle 5 palabras al oído. 5 palabras que lo cambiaron todo. La sonrisa de Leonor se desvaneció. Sus manos empezaron a temblar, y luego gritó. Gritó tan fuerte que el alguacil se acercó. Gritó mi nombre como una maldición. Pero yo simplemente me quedé sentado, tranquilo como una mañana de verano, y observé cómo la mujer que me robó mi confianza, mi dinero y mi familia, finalmente, recibía exactamente lo que merecía. Mi nombre es Adrián Ferrer. Mis amigos me llaman Adri. Y esta es la historia de cómo lo perdí todo y gané. Permítanme llevarles atrás, a donde todo empezó. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Valencia. Mi padre, Walter Ferrer, era fontanero. No el tipo que llega tarde y te cobra de más por un grifo que gotea. Era un profesional de verdad. Trabajos comerciales, edificios de oficinas, hospitales, escuelas. Fundó Fontanería Ferrer e Hijos en 1987, trabajando desde nuestro garaje con solo una furgoneta usada y la voluntad de trabajar más que nadie. A los 12 años, yo ya lo acompañaba en los trabajos. A los 16, podía desatascar una tubería y soldar cobre mejor que la mayoría de los hombres adultos. Mi hermano Borja tomó otro camino. Se hizo bombero. Pero a mí me encantaba el trabajo. Me encantaba construir algo con mis manos. Me encantaba resolver problemas que otros dejaban. Mi padre murió de un ataque al corazón cuando yo tenía 30 años. Lo encontraron una mañana en el taller, desplomado sobre su banco de trabajo. El médico dijo que fue rápido. Dijo que probablemente no sintió nada. No sé si eso lo hizo mejor o peor. Me dejó el negocio. Fontanería Ferrer e Hijos. 2 empleados, una reputación sólida y un legado que juré proteger con todo lo que tenía. Conocí a Leonor 2 años antes de que mi padre falleciera. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental donde yo estaba instalando nuevas tuberías de agua. Tenía una risa que podía llenar una habitación. Me hacía sentir como el hombre más interesante del mundo,
incluso cuando estaba cubierto de grasa y olía a cemento de PVC. Salimos durante un año, nos casamos en una pequeña iglesia a las afueras del pueblo. Mi madre lloró. Borja dio un brindis que hizo reír a todos. Leonor me miró durante nuestro primer baile como si yo fuera su mundo entero. Por un tiempo, creí que lo era. Maya llegó 2 años después, una niña preciosa con los ojos de su madre y mi cabezonería. Luego, Teo, 3 años más tarde, un niño pequeño y salvaje que quería ser exactamente como su padre. Solía llevarlo a hombros por la ferretería, dejándole elegir herramientas que era demasiado joven para usar. Fueron años buenos. Años duros, pero buenos. Trabajaba 60, a veces 70 horas a la semana, haciendo crecer el negocio. Conseguimos contratos más grandes, contratamos a más gente, compramos camiones nuevos. No me estaba haciendo rico, pero estaba proveyendo. Estaba construyendo algo de lo que mis hijos pudieran estar orgullosos. Pero alrededor del 10º año de nuestro matrimonio, Leonor cambió. No ocurrió de golpe. Fue lento, como una tubería oxidándose por dentro. No te das cuenta hasta que todo estalla. Dejó de preguntar por mi día. Empezó a quejarse de la casa, a pesar de que pasamos 2 veranos reformándola con la ayuda de mi hermano. Quería una cocina más grande, un coche mejor, vacaciones en sitios que no podíamos permitirnos. Todo el mundo avanza, Adrián. ¿Por qué nos quedamos quietos nosotros? No nos estamos quedando quietos. Estamos construyendo algo. ¿Construyendo qué? ¿Esto? Hizo un gesto hacia nuestro salón como si fuera una prisión. Yo no me apunté a esta vida. Tú te apuntaste a mí. Ella no respondió. Simplemente se marchó. Me dije a mí mismo que era estrés. Me dije a mí mismo que estaba cansada de criar a 2 niños mientras yo trabajaba largas horas. Me dije que si trabajaba más duro, ganaba más dinero, le daba lo que quería, las cosas mejorarían. No fue así. Dejó su trabajo a tiempo parcial. Dijo que necesitaba concentrarse en los niños. Pero los niños estaban en el colegio todo el día, y cuando yo volvía a casa, ella solía estar con el móvil o viendo la tele. La casa era un desastre. La cena era comida para llevar, y cada conversación se convertía en una pelea por el dinero. Fue entonces cuando contraté a Óscar Vidal. Necesitaba ayuda con la contabilidad. El negocio se había hecho demasiado grande para que yo gestionara las finanzas solo, y me estaba ahogando en facturas, nóminas y documentos fiscales. Un amigo me recomendó a Óscar. Dijo que era inteligente, profesional, de confianza. Óscar se presentó a nuestra primera reunión con un traje impecable y una sonrisa segura. Habló de eficiencia, optimización y estrategias de crecimiento. Me hizo sentir como si hubiera estado haciendo todo mal en mi vida, pero que él podría arreglarlo. Le entregué las llaves del reino. Cada cuenta bancaria, cada contrato, cada registro financiero que Fontanería Ferrer e Hijos había producido. Mirando hacia atrás, puedo ver lo estúpido que fui. Pero en ese momento, estaba agotado. Estaba intentando salvar mi matrimonio. Estaba intentando ser un buen padre. No tenía la energía para cuestionar a un hombre que venía con recomendaciones brillantes. Óscar empezó a venir a casa a cenar. A Leonor le encantaba. Se reía de sus chistes. Le preguntaba por su vida. Lo trataba como a un invitado de honor, mientras a mí me trataba como al servicio. Debería haberlo visto. Las señales estaban por todas partes. Pero yo confiaba en ella. Confiaba en él. Confiaba en que la vida que había construido significaba algo para la gente con la que la había construido. Mi madre intentó advertirme. Carmen Sánchez no es una mujer que hable sin pensar. Así que, cuando me apartó una noche después de una cena de domingo, debería haberla escuchado. Adrián,
Algo no va bien con esa mujer. Mamá, por favor, otra vez no. No estoy intentando crear problemas. Estoy intentando proteger a mi hijo. Te mira como si fueras un extraño. Y la forma en que mira a ese contable tuyo es algo completamente diferente. Le dije que se lo estaba imaginando. Le dije que Leonor y yo estábamos pasando por un bache, pero que lo solucionaríamos. Estaba equivocado. Estaba increíblemente equivocado. Y estaba a punto de descubrir cuán profunda era la traición. Fue un martes de marzo cuando toda mi vida se desmoronó. Recuerdo la fecha porque teníamos un gran trabajo programado en un complejo médico en el lado este de la ciudad. Obra nueva, 3 pisos de fontanería. Se suponía que duraría todo el día, pero el contratista general llamó esa mañana y retrasó la fecha de inicio una semana. Algo sobre permisos que no se tramitaron a tiempo. Decidí irme a casa temprano. Tal vez darle una sorpresa a Leonor. Tal vez llevar a los niños a tomar un helado después del colegio. Me detuve en una gasolinera y compré sus flores favoritas, rosas amarillas. Solía encantarle que le llevara flores sin motivo. Llegué a la entrada alrededor del mediodía. El coche de Leonor estaba allí, lo que significaba que estaba en casa. Pero cuando entré por la puerta principal, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Leonor, ¿estás aquí? No hubo respuesta. Dejé las flores en la encimera de la cocina, caminé por el salón. Nada. Pensé que tal vez estaba durmiendo la siesta. Últimamente se había estado quejando de dolores de cabeza. Subí las escaleras. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Pude oír algo al otro lado. Voces bajas, amortiguadas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza antes de que mi cerebro lo asimilara. Una parte de mí ya sabía lo que estaba a punto de encontrar. Una parte de mí lo había sabido durante meses y se negaba a aceptarlo. Abrí de golpe esa puerta y allí estaban. Leonor y Óscar Vidal en mi cama, en mi casa, en la habitación donde mis hijos dormían pasillo abajo. El tiempo se detuvo. No podía respirar. No podía moverme. Simplemente me quedé allí, sosteniendo un ramo de rosas amarillas, mirando a las 2 personas en las que más confiaba en el mundo, envueltas la una en la otra como si yo no existiera. Leonor gritó. Óscar buscó su ropa a tientas. Y algo dentro de mí se volvió frío. No ardiente, no enfadado, simplemente frío, como si alguien hubiera vertido agua helada por mis venas. Adrián, espera. Déjame explicarte. ¿Explicar qué, Leonor? ¿Explicar cómo terminaste en la cama con mi contable? ¿Explicar cuánto tiempo ha estado sucediendo esto a mis espaldas? Ella se cubrió con la sábana como si le quedara algo de dignidad por proteger. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. ¿Cuánto tiempo? Ella no respondió. En su lugar, miró a Óscar. Él se estaba abotonando la camisa, evitando mi mirada. ¿Cuánto tiempo?, pregunté de nuevo. Óscar finalmente habló. Alrededor de 1 año. ¿1 año? ¿12 meses? 52 semanas de mentiras, de sonrisas en mi mesa de la cena, de apretones de manos y reuniones de negocios y de fingir ser mi amigo mientras se acostaba con mi esposa. Sal de mi casa. Hablemos de esto como adultos, dijo Óscar, moviéndose hacia la puerta. Los negocios son los negocios. Me puse delante de él. ¿Negocios? ¿A esto lo llamas negocios? Has cenado con mi familia en Nochebuena. Has sostenido a mi hijo. Me has mirado a los ojos todas las semanas y me has mentido a la cara. Creo que estás reaccionando de forma exagerada. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo empujé contra la pared. No soy un hombre violento. Nunca he dado un puñetazo con rabia en toda mi vida. Pero en ese momento,
Quise partirlo por la mitad. Sal ahora antes de que haga algo de lo que no pueda arrepentirme. Él se fue. Ni siquiera miró a Leonor al salir. Ella empezó a llorar. Lágrimas de verdad o falsas. Ya no podía distinguirlo. Adrián, por favor. Estaba sola. Nunca estás en casa. No me prestas atención. Necesitaba a alguien que me hiciera sentir deseada. He trabajado 70 horas a la semana para darte todo lo que pediste. La casa, los coches, las vacaciones, y así es como me lo pagas. Quizás si hubieras estado aquí más. Quizás si te hubieras esforzado más. ¿Esforzado más? Te he dado 14 años de mi vida, Leonor. Te he dado todo lo que tengo. Bueno, no fue suficiente. Dejé la casa esa noche, conduje hasta el piso de mi madre y me senté en su porche hasta que salió el sol. No lloré. No grité. Simplemente me senté allí, tratando de entender cómo había pasado por alto algo tan obvio durante tanto tiempo. Una semana después, Leonor solicitó el divorcio. Pero no solo quería irse. Quería sangre. La casa, ambos vehículos, la custodia completa de Maya y Teo, y Fontanería Ferrer e Hijos, la empresa que mi padre construyó, la empresa a la que dediqué toda mi vida adulta para hacerla crecer. Su abogado envió un pliego de demandas que me revolvió el estómago. Afirmaba que ella había sido una socia no remunerada en la construcción del negocio. Dijo que merecía una compensación por años de labor emocional y sacrificio doméstico. Mi abogado, Héctor Pacheco, me llamó ese mismo día. Adrián, esto es una extorsión. Ella no tiene derecho a la empresa. Podemos luchar contra esto. Sé que podemos. Bien. Así que, vamos a empezar a construir nuestro caso. Aún no, Héctor. Hay algo que necesito revisar primero. Esa noche, conduje hasta la oficina. Saqué todos los registros financieros de los últimos 3 años. Extractos bancarios, facturas, pagos a proveedores, libros de cheques. Los extendí sobre el viejo escritorio de mi padre y comencé a leer. A medianoche, encontré la primera factura falsa. A las 2 de la mañana, había encontrado 12 más. Al amanecer, había descubierto casi 380.000 en transacciones fraudulentas. Empresas fantasma, proveedores falsos, pagos por materiales que nunca existieron. Y en la mitad de esos cheques, justo allí en tinta negra, estaba la firma de mi esposa. Leonor no solo me estaba siendo infiel. Me estaba robando a ciegas. Y pensó que se saldría con la suya. Me senté en la cocina de mi madre a la mañana siguiente con la carpeta extendida delante de mí. 3 años de robo, casi 380.000, facturas falsas, empresas pantalla y la firma de mi esposa cheque tras cheque tras cheque. Mi primer instinto fue confrontarla, arrojarle estos documentos a la cara y verla retorcerse, llamar a la policía y hacer que la arrestaran en el acto. Pero luego me detuve. Leonor era lista. No sabia, sino lista. Había pasado años planeando esto. Si la alertaba ahora, encontraría la manera de cubrir sus huellas. Culparía a Oscar. Destruiría pruebas. Distorsionaría la historia hasta parecer la víctima. Necesitaba un enfoque diferente. Llamé a mi hermano Borja esa tarde. Vino después de su turno, todavía oliendo a humo de un incendio de vivienda en el que había trabajado esa mañana. Le entregué una cerveza y deslicé la carpeta por la mesa. ¿Qué es esto? La prueba de que mi mujer y mi contable me han estado robando durante 3 años. Borja abrió la carpeta. No es un hombre que muestre emociones fácilmente. 30 años de correr a edificios en llamas te enseñan a mantener la compostura. Pero mientras hojeaba esas páginas, vi cómo su mandíbula se tensaba y sus nudillos se ponían blancos.
380.000, más o menos. ¿Y Leonor firmó todo esto? La mitad. Oscar se encargó del resto. Borja cerró la carpeta y me miró. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar que se quede con la empresa. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Vas a qué? Piénsalo, Borja. Ella quiere Fontanería Ferrer e hijos. La está exigiendo en el divorcio. Si lucho contra ella, se atrincherará. Ocultará las pruebas. Hará que esto se alargue durante años. Pero si se la doy voluntariamente, ella asume la propiedad de todo, incluido 3 años de fraude financiero. Vas a dejar que herede sus propios crímenes. Exacto. Borja se reclinó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Eso es o lo más inteligente que he escuchado en mi vida, o lo más estúpido. Necesito tu ayuda para encontrar un perito contable. Alguien que pueda documentar todo esto correctamente. Alguien que pueda construir un caso que se sostenga en la Audiencia Nacional. ¿La Audiencia Nacional? Esto no es solo robo, Borja. Esto es fraude fiscal, blanqueo de capitales. Estas facturas falsas pasaron por cuentas bancarias de la empresa que operaban a nivel nacional e internacional. Esto es territorio para la UDEF y la Fiscalía. Borja terminó su cerveza y dejó la botella. Conozco a un tipo que trabaja con la oficina de la Dirección General de Policía en investigaciones de incendios. Está conectado con gente que se ocupa de delitos financieros. Déjame hacer algunas llamadas. 3 días después, estaba sentado en una sala de conferencias con un perito contable llamado Ricardo Díaz. Era un hombre tranquilo de unos 50 años, con gafas de lectura y una pila de blocs de notas amarillos. No parecía gran cosa, pero Borja me había prometido que era el mejor de la provincia. Le entregué todo. Cada extracto bancario, cada factura, cada cheque cancelado. Pasó 2 semanas revisándolo todo, documentando cada transacción fraudulenta, rastreando a cada proveedor falso, construyendo una cronología del robo. Cuando terminó, me llamó a su oficina. Señor Ferrer, tiene un caso muy sólido aquí. Esto no es un robo de aficionados. Esto es una apropiación indebida sistemática. Su esposa y su contable han estado ejecutando un esquema coordinado durante al menos 36 meses. ¿Cuáles son mis opciones? Podría presentar cargos civiles, demandarlos a ambos por daños, pero dado el alcance de esto, yo recomendaría acudir a las autoridades. La División de Investigación Criminal de la Agencia Tributaria, Hacienda, se encarga de casos como este. Solo el fraude fiscal grave conlleva penas de prisión. ¿Cómo procedemos? Presento mis hallazgos a la agencia tributaria. Abren una investigación. Sucede en silencio. Nadie lo sabrá hasta que estén listos para realizar las detenciones. ¿Y si mi esposa toma posesión de la empresa antes de que eso suceda? Ricardo sonrió. Entonces ella asume toda la responsabilidad por todo lo que esa empresa ha hecho. Cada transacción fraudulenta, cada factura falsa, cada euro que desapareció. Todo se convierte en su responsabilidad legal. Le di la mano y salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. Esperanza. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que fingir. Tuve que sentarme frente a Leonor en la mediación y actuar como un hombre derrotado. Tuve que verla sonreír con aire de suficiencia y regodearse mientras su abogado enumeraba demanda tras demanda. Mi propio abogado pensó que estaba sufriendo un colapso. Adrián, te lo ruego. Déjame luchar contra esto. Tenemos motivos para impugnar cada cosa que está pidiendo. No, Héctor. Aceptamos sus términos. ¿La casa? Dásela. ¿Los vehículos? Dáselos. La empresa que construyó tu padre, todo. Cada último pedazo. Tiró su bolígrafo sobre la mesa.
Llevo 30 años ejerciendo la abogacía. Nunca he visto a un hombre tan decidido a autodestruirse. No me estoy autodestruyendo. Estoy poniendo una trampa. Me miró durante un largo momento. ¿Qué sabes tú que yo no sepa? Nada de lo que debas preocuparte todavía. Solo confía en mí. Cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Mi madre fue más difícil de convencer. Vino a mi piso una noche con una cazuela y lágrimas en los ojos. Donovan, por favor. Te lo ruego. No hagas esto. Esa empresa es lo único que nos queda de tu padre. Tomé sus manos entre las mías. Mamá, ¿confías en mí? Por supuesto que sí. Entonces, créeme cuando te digo que papá lo entendería. A veces tienes que perder la batalla para ganar la guerra. Y te prometo que, cuando esto termine, estarás orgullosa de cómo lo manejé. Ella no dijo nada. Simplemente me abrazó y se aferró como si temiera dejarme ir. Pasé cada momento libre con mis hijos durante esas semanas. Llevé a Teo a practicar béisbol. Ayudé a Maya con su proyecto de ciencias. Les dije todos los días que los quería y que nada de esto era culpa suya. Porque no importaba lo que pasara con Leonor, esos dos niños eran mi verdadero legado, y los iba a proteger sin importar lo que me costara. El día de la audiencia final llegó un frío jueves por la mañana de octubre. Me desperté a las 5, como siempre. Las viejas costumbres no mueren solo porque tu vida se esté desmoronando. Me duché, me afeité y me puse mi camisa de botones más limpia. No un traje. No tenía uno, solo una simple camisa azul que mi hija Maya me había regalado para el Día del Padre hace 2 años. Me miré en el espejo durante mucho tiempo. Parecía cansado, mayor de 40 años, pero debajo del agotamiento había algo más, algo firme, algo tranquilo. Hoy era el día. Conduje al juzgado solo. Mi hermano se ofreció a venir, pero le dije que se quedara en casa. Mi madre quería estar allí, pero le pedí que esperara junto al teléfono. Esto era algo que tenía que hacer yo solo. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, luces fluorescentes, una bandera de España colgando lánguidamente en la esquina. Olía a papel viejo y café rancio. Leonor ya estaba allí cuando entré. Estaba sentada en la mesa del demandante con su abogado, un hombre astuto llamado Santi Luján, que cobraba 350 por hora y parecía disfrutar destrozando a los hombres en los tribunales. Leonor estaba guapísima. Siempre lo estaba cuando quería algo. Su pelo estaba perfecto. Su maquillaje impecable. Llevaba una chaqueta de blazer de color crema que probablemente costó más que la letra de mi furgoneta. Me sonrió cuando me vio. Esa sonrisa fría y triunfante que había llegado a conocer tan bien. Asentí con la cabeza y tomé asiento junto a Héctor. Parecía un hombre asistiendo al funeral de su mejor amigo. Última oportunidad, Adrián. Todavía puedo oponerme a estos términos. Aún puedo luchar. No, Héctor. Nos ceñimos al plan. ¿Qué plan? Le estás entregando todo. Confía en mí. Entró la jueza. Una mujer mayor llamada Jueza García, con canas y ojos penetrantes. Había visto miles de divorcios. El nuestro era solo otro expediente en su escritorio. Revisó los términos del acuerdo en voz alta. La vivienda en la calle del Arce, 412, transferida a Leonor Ríos. La Ford F-150 de 2021 y la Honda Pilot de 2022 transferidas a Leonor Ríos. La plena propiedad de Fontanería Ferrer e Hijos, incluidos todos los activos, contratos, equipos y cuentas financieras, transferida a Leonor Ríos. Todos los activos y pasivos. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Señor Ferrer, ¿entiende y acepta estos términos? Sí, señoría.
¿Y está celebrando este acuerdo voluntariamente, sin coacción? Sí, señoría. Héctor se movió a mi lado. Podía sentir su frustración irradiando como calor. La jueza deslizó los documentos por su estrado. Muy bien. Por favor, firme donde se indica. Me levanté, caminé hacia el estrado, tomé el bolígrafo. Leonor me observaba con júbilo apenas disimulado. Pensó que había ganado. Pensó que me había roto tan completamente que ni siquiera tenía fuerzas para luchar. Firmé mi nombre en cada página. Mano firme, firma clara, sin dudar. Cuando terminé, me giré y miré a Leonor por última vez. Ella ya estaba susurrando a su abogado, probablemente planeando cómo gastar el dinero que creía que iba a recibir. Volví a mi asiento. Héctor no me miraba. La jueza García estaba a punto de cerrar el procedimiento cuando se abrieron las puertas de la sala. Entraron dos hombres. Trajes oscuros, rostros serios, placas de la Policía Nacional visibles en sus cinturones. Uno de ellos llevaba un sobre de papel manila. Toda la sala se quedó en silencio. El primer agente caminó directamente hacia Santi Luján, el abogado de Leonor. Le entregó el sobre sin decir una palabra. Santi lo abrió. Vi cómo su rostro cambiaba. La confianza se escurrió de él como agua de una tubería rota. Su piel se puso pálida. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía. Leonor se inclinó. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Santi se giró hacia ella. Se acercó y susurró 5 palabras. Óscar Vidal ha sido detenido. Por un momento, Leonor no reaccionó. Simplemente lo miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Luego, le arrebató el documento de las manos. Vi cómo sus ojos se movían por la página. Vi cómo el color se iba de su rostro. Vi cómo sus labios comenzaban a temblar. El documento era una acusación formal. Fraude fiscal, apropiación indebida, blanqueo de capitales, conspiración para cometer delitos financieros. 2 nombres figuraban como acusados. Óscar Vidal y Leonor Ríos. Leonor se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. No, esto no es correcto. Esto es un error. La jueza García golpeó su mazo. Señora Ríos, por favor, compórtese. Usted no lo entiende. Yo no hice nada. Todo fue Óscar. Él manejaba el dinero. Yo solo firmé lo que me dijo que firmara. El agente de la UDEF se adelantó. Señora, tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Leonor se giró hacia mí. Su compostura perfecta se hizo añicos. El rímel se corría por sus mejillas. Su voz salió como un grito. Tú hiciste esto. Tú me tendiste una trampa. Lo sabías. No dije ni una palabra. Simplemente me quedé sentado, con las manos cruzadas sobre la mesa, y la miré. Me diste la empresa porque sabías que estaba envenenada. Me dejaste tomarla para que yo asumiera la culpa. Planeaste todo esto. La jueza García volvió a golpear su mazo. Orden. Quiero orden en esta sala. Pero Leonor no escuchaba. Se abalanzó hacia mí. El alguacil la sujetó antes de que diera 3 pasos. Te destruiré, Adrián. Juro por Dios que te destruiré por esto. Me levanté lentamente, me abotoné la chaqueta y la miré directamente a los ojos. Ya lo intentaste, Leonor. Lo has estado intentando durante 3 años. Pero aquí está la cosa sobre construir una vida sobre mentiras. Con el tiempo, la base se agrieta y todo se viene abajo. El alguacil la escoltó fuera de la sala. Ella seguía gritando mi nombre cuando las puertas se cerraron detrás de ella. Héctor se sentó a mi lado en un silencio atónito.
Finalmente, habló. Lo sabías todo este tiempo. Lo sabías. Lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba que fuera real, Héctor. Necesitaba que ella creyera que había ganado. Necesitaba que tomara posesión de esa empresa con su propia firma en la línea de puntos, porque en el momento en que lo hizo, se hizo legalmente responsable de cada crimen cometido bajo su nombre. Héctor exhaló y sacudió la cabeza. En 30 años de práctica legal, nunca he visto algo así. Le estreché la mano y salí del juzgado. El sol brillaba afuera. Era la primera vez en semanas que me daba cuenta. Han pasado 6 meses desde ese día en la sala del juzgado. Óscar Vidal se declaró culpable de 12 cargos de fraude fiscal y apropiación indebida. Actualmente está cumpliendo condena en un centro penitenciario federal en Asturias. Su licencia como economista, que aparentemente tenía de una carrera anterior, fue revocada. Su reputación está destruida. El hombre que se sentó en mi mesa a cenar y sonrió mientras robaba a mi familia pasará el próximo año y medio mirando paredes de hormigón. El caso de Leonor tardó más en resolverse. Contrató a 3 abogados diferentes, tratando de combatir los cargos. Afirmó que fue manipulada. Afirmó que no entendía lo que estaba firmando. Afirmó que Óscar la había coaccionado a participar. Nada funcionó. La evidencia pericial contable fue abrumadora. Sus firmas estaban en los cheques. Su dirección de correo electrónico estaba vinculada a las empresas fantasma. Sus huellas dactilares estaban por todo el fraude. Al final, aceptó un acuerdo de conformidad. 3 años de libertad vigilada, 200 horas de servicio comunitario y la restitución total de los fondos robados, lo que significó liquidar todo lo que tanto había luchado por quitarme. La casa fue embargada porque no pudo hacer frente a la hipoteca. Los coches fueron recuperados. Fontanería Ferrer e Hijos fue disuelta, sus contratos cancelados y su equipo vendido en subasta. Ella lo perdió todo. No porque yo se lo quitara, sino porque se lo quitó ella misma. Mentiría si dijera que no sentí satisfacción al ver cómo todo se desmoronaba. Después de todo lo que hizo, después de cada mentira y cada traición, había una parte de mí que quería verla sufrir. Pero ese sentimiento se desvaneció más rápido de lo que esperaba. La venganza es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No sana nada. No reconstruye nada. Simplemente te mantiene encadenado a la persona que te hirió. Así que, lo dejé ir. Empecé de nuevo, sin nada más que mis herramientas y mi reputación. Presenté la documentación para una nueva empresa. Fontanería Ferrer, Servicios. Más pequeña que la original, más simple, pero mía. Construida limpiamente desde cero, sin socios, sin contables en los que no confiaba y sin secretos escondidos en los libros. Mi antiguo equipo volvió a trabajar para mí. Todos y cada uno de ellos. Dani Flores, mi instalador principal, apareció en mi primer día en el nuevo taller con una caja de cervezas y un apretón de manos. He oído que estás contratando, jefe. El sueldo va a ser más bajo por un tiempo, hasta que reconstruya. No me importa. Prefiero trabajar para un buen hombre ganando menos que para uno malo ganando más. Conseguimos nuestro primer contrato 2 semanas después. Un contratista general llamado Ricardo Gámez se había enterado de lo que pasó. No del cotilleo, sino de la verdad. Me llamó personalmente. Adrián, llevo 25 años en este negocio. He visto a hombres pasar por lo que tú pasaste y salir amargados, rotos o en bancarrota. Tú saliste impecable. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Te quiero en mis proyectos. Esa llamada telefónica condujo a 3 más. La voz se corrió. En 4 meses, Fontanería Ferrer, Servicios tenía más trabajo del que podía manejar.
Contraté a 2 personas nuevas y compré una segunda furgoneta. Mi madre lloró cuando vio el nuevo taller. Se quedó en la puerta con la mano sobre el corazón, mirando el cartel que había colgado sobre la entrada. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, Donovan. Eso espero, mamá. Lo sé. Hiciste lo que él siempre te enseñó. Fuiste honesto. Fuiste paciente. Y dejaste que la verdad hiciera el trabajo pesado. Borja viene todos los domingos ahora. Nos sentamos en el porche de mi madre, bebemos cerveza y vemos el atardecer. A veces hablamos, a veces no. De cualquier manera, se siente como en casa. El acuerdo de custodia tardó un tiempo en resolverse. Con los problemas legales de Leonor, el tribunal accedió a revisar los términos originales. Ahora tengo a Maya y Teo una semana sí y una semana no, además de vacaciones y veranos. No es perfecto, pero es justo. Los niños están mejor de lo que esperaba. Los niños son resistentes, más resistentes de lo que les damos crédito. Maya me preguntó una vez si odiaba a su madre por lo que hizo. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. No, cariño. No la odio. El odio es demasiado pesado de llevar. Te agobia y te mantiene anclado en el pasado. Tu madre tomó decisiones que hirieron a mucha gente, incluyéndola a ella misma. Pero odiarla no cambiará eso. Lo único que puedo controlar es cómo sigo adelante y elijo seguir adelante con amor por ti, por tu hermano, por esta familia. Ella me abrazó fuerte y no me soltó durante mucho tiempo. Teo es más sencillo con todo el asunto. Solo quiere jugar a la pelota, comer pizza y saber que su padre aparecerá cuando dice que lo hará. Nunca me he perdido un solo partido de béisbol. Nunca lo haré. Mirando hacia atrás, aprendí algo importante a través de todo esto. La fuerza no se trata de luchar en cada batalla. Se trata de saber qué batallas luchar y cuáles dejar ir. Se trata de confiar en que la verdad saldrá a la luz, incluso cuando parezca que las mentiras están ganando. Se trata de proteger tu paz, tu integridad y la gente que más importa. Incluso cuando el mundo te dice que lo quemes todo. Mi esposa quería todo. Se lo di. Cada mentira, cada euro robado, cada consecuencia que se había ganado. Ella pensó que se estaba llevando mi futuro. Pero todo lo que se llevó fue el suyo propio. Y yo, sigo aquí, sigo construyendo, sigo en pie. Porque algunas cosas no se pueden robar. El carácter, la integridad, el amor de tus hijos, el respeto de la gente buena. Esas cosas tienen que ganarse. Y una vez que las ganas, nadie puede quitártelas. Si estás pasando por algo difícil en este momento, si alguien te ha traicionado o roto tu confianza o te ha hecho sentir que lo has perdido todo, quiero que escuches esto. No has perdido. Aún no. Nunca. Mientras te mantengas fiel a quien eres, mientras sigas avanzando con honestidad y paciencia, encontrarás tu camino. La tormenta no dura para siempre, pero la persona en la que te conviertes al capear el temporal se queda contigo por el resto de tu vida. Mi nombre es Adrián Ferrer, y esa es mi historia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.